Muy buenos días con todas las personas que nos están viendo cada mañana, cada día en estos devocionales. El texto de estudio en esta mañana es el Salmo 20 del versículo 6 al versículo 8. Dice la palabra del Señor: Ahora sé que el Señor rescata a su rey ungido. Le responderá desde su santo cielo y lo rescatará con su gran poder. Algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Esas naciones se derrumbarán y caerán, pero nosotros nos levantaremos y estaremos firmes. El Salmo 20 dicen que era una oración en la cual el rey oraba y clamaba a Dios antes de salir a una campaña militar, antes de salir en defensa de su ciudad, antes de salir a defenderse de los ataques de los enemigos. Este salmo en sus 5 primeros versículos inicia con una oración de la congregación y del sacerdote para que Dios acepte 2 cosas. La primera, las oraciones y sacrificios del rey para que Dios le dé la victoria. Era lógico que el pueblo iba a clamar con insistencia a una sola voz, porque en la victoria militar del rey y su ejército estaba su seguridad, descansaba su paz, descansaba la continuidad de su vida. Porque, ¿qué hubiera pasado si el rey era derrotado? ¿O qué pasaría si el rey era vencido por los enemigos? Pues eso significaría todo lo contrario, pues para esta ciudad sería invasión, sería una ciudad saqueada, quemada, pasados por espada a todos sus habitantes, y seguramente también aquellos que quedaban vivos, pues eran llevados como esclavos y vendidos a otros lugares. Otra cosa por lo que ellos clamaban a Dios para que Dios acepte era la declaración del sacerdote o profeta para que Dios dé respuesta al rey y le conceda la victoria. La seguridad de que la presencia de Dios debería acompañar al rey. La seguridad de que el rey estaba haciendo la voluntad de Dios y Dios le estaba concediendo su presencia en esa batalla, era la seguridad de victoria para el pueblo de Israel. Ellos querían que Dios confirme, que Dios responda la oración del rey y le dé esa seguridad de que el rey estaba haciendo la voluntad de Dios. Podemos ver 2 enseñanzas claras en esta porción del Salmo 20. El versículo 6 nos dice de que Dios estaba respondiendo las oraciones del pueblo y del rey. El salmista inicia el versículo 6 diciendo: Ahora sé que el Señor rescata a su rey ungido. Esta oración nos da a entender de que el ungido del rey había recibido una respuesta de parte del Señor, una respuesta afirmativa a su oración. El Señor había comunicado al rey la intención de apoyarlo en la batalla y de darle la victoria, lo cual le daba seguridad al rey y al pueblo de salir y vencer en la batalla. ¿Qué podemos reflexionar de este versículo 6? Debemos tener el buen hábito de consultar a Dios por medio de la oración ante cualquier toma de decisiones en nuestra vida. Pero también debemos tener confianza en que Dios va a responder las oraciones de sus hijos. No hacer nada. Mira, mi hermano, no hacer nada si primero no estamos seguros de que estamos haciendo o nos estamos moviendo en la voluntad de Dios. Un segundo punto que podemos ver en este salmo es en el versículo 7, y podemos decir que este versículo nos habla de la plena confianza en Dios ante situaciones adversas. Déjame describirte un poquito. La gloria y el orgullo de las naciones paganas eran sus armas, eran sus carros de hierro. Ellos se sentían seguros de tener un ejército numeroso, soldados preparados y armados. Ellos basaban su capacidad de conquista y su seguridad en la victoria por el armamento y la cantidad o la fuerza militar que ellos tenían. Pero el versículo 7 nos hace ver que hay un contraste. El salmista hace un contraste adrede y hace un contraste entre confiar en la fuerza humana y el confiar en el poder de Dios. Lógicamente el pueblo de Israel humanamente
Veía que esos vecinos tenían caballo, numerosos soldados, tenían tecnología y les daba pánico y les daba temor de ser conquistados. Pero también sabían que ellos tenían un Dios poderoso, un Dios por el cual cuando ellos estaban en su voluntad, cuando ellos se movían en su voluntad, ese Dios obraba a favor de ellos. Ellos tenían el testimonio de Dios, el testimonio de las Escrituras, de que Dios les había dado victoria contra fuerzas mucho más poderosas, militarmente y tecnológicamente mayores que sus fuerzas. El mundo de hoy se sentía tan seguro con sus armas, conquistas espaciales, avances en la ciencia y en la tecnología, pero qué irónico, no fue ninguna de estas armas que el hombre creó la que iba a originar todo lo que estamos pasando en esta época. Muertes, situaciones económicas difíciles, desequilibrio mundial en la economía y en el aspecto social. No fue una arma humana, fue un virus que ni siquiera puede ser visible a nuestros ojos. Ese virus diminuto es el que ha originado todo un caos y un desequilibrio total en nuestra sociedad mundial. ¿En dónde tenemos que poner nuestras fuerzas? ¿En quién podemos poner nuestra confianza? La primera defensa en la que debemos recurrir para protegernos de los enemigos que nos asedian es el poner nuestra confianza absoluta en Dios. El que depende de la fuerza humana recibe todo lo que el hombre puede lograr. El que depende de Dios recibe todo lo que Dios puede hacer. No hay comparación entre lo que puede hacer un ser humano y lo que puede hacer el Señor. Permíteme dejarte 3 motivos de oración en esta mañana para que tú puedas orar después de haber reflexionado en esta porción de la palabra. 1. Oremos para poner nuestra confianza plena de nuestras vidas en Dios. 2. Buscar siempre en oración su voluntad para nuestras vidas. Y 3. Tener seguridad que en las manos de Dios tenemos la victoria asegurada. Que el Señor les bendiga.